Bien, comenzaré con la grabación. Esto es para recuperar la clase que no tuvimos de la identidad el día jueves porque cerraron la U. Vamos a tratar de hacer más ejercicio, pero ya. El ejercicio 2, número 2 de la unidad 1 dice que en un proceso industrial del área textil en el que se producen listones de un área específica, los listones pueden resultar con defecto en dos de sus características, la longitud y la textura. De la información histórica del proceso industrial se sabe que el 10% de los listones no tienen defectos en la longitud, que el 5% tienen defecto en la textura y que solo el 0,8% tienen ambos defectos. Si en el proceso se elige un listón al azar y al evaluarlo se identifica un defecto de la longitud, ¿cuál es la probabilidad de que la textura esté defectuosa? Entonces, eh, que lo primero vamos a definir las variables. Digamos que la variable L es que tiene un defecto en la longitud. Y la variable t que tiene un defecto en la textura. Bien, y luego ¿qué datos nos dan? Nos dicen que el 10% no tienen defectos en la longitud. Entonces aquí podemos decir que probabilidad de que longitud complemento, que no tengan defectos de longitud, es del 10%, 0,1. El 5% tienen defectos en la textura, entonces la probabilidad de T es de 0,05 y que el 0,8% tienen ambos defectos. O sea, después nos dicen que la probabilidad de que tenga defecto de longitud y de textura es del 0,0. Ahí están los 10, las unidades y los decimales, 0,008. Entonces, ¿qué nos preguntan? Es importante tener en mente de que cuando en la pregunta o al final le ponen si en el proceso de tanto se identifica un defecto en la longitud, el sí marca que es un ejercicio de eh, condicional, un ejercicio de probabilidad condicional, porque el sí dice es como el decir el dado que. Entonces me pregunto cuál es la posibilidad de que la textura esté defectuosa dado que salió un defecto de la longitud. Entonces en este caso que no preguntan, lo mismo que dije, cuál es la que saca una textura dado que tiene un defecto de la longitud. Y esto, bueno, por propiedades por desarrollo, se sabe que la condicional se puede expresar como la probabilidad de la intersección de los sucesos partido en la probabilidad del suceso que marca la condición. Ok, el DL lo podemos saber por el complemento de por el complemento de la L. Entonces, algo que podemos hacer, que se puede, que le recomiendo mucho, bueno, la profe me dijo que también le enseñara, y apliquen harto el diagrama de árbol, que aquí L es 0,9 y aquí T, bueno, no, sí, 0,9 por el complemento de no L. Y aquí en la otra rama tenemos el no L 0,1. Y de aquí, ¿por qué pongo largo de aquí? Porque el de aquí, en las siguientes dos ramas, va a ser la condicional que nos va a aparecer aquí. Entonces esta va a ser la probabilidad de este dado L, que esta no la sabemos, de eh, no que no tenga de textura dado L, y el siguiente va a ser la probabilidad de que tenga defecto de textura dado que no tiene problema de largo, y la probabilidad de que no tenga problema de textura dado que no tiene de problema. Ya. Esto en la mayoría del ejercicio le va a servir, pero aquí más directo, bueno, mala idea ponerlo ahí abajo, de lo puesto más arriba, pero sabemos que después del diagrama árbol, acá en las puntas de las ramas se nota la intersección, bueno, es la intersección de los sucesos. ¿Cómo es eso? Porque de esto yo aquí puedo sacar que la probabilidad de T inter L, que por si acaso esto también es lo mismo que la probabilidad de L inter T,
va a ser la condicional de t dado L por la probabilidad de L. ¿Ok? Bueno, y en este caso, este va a ser la probabilidad de L dado T por la probabilidad de T. Entonces, bueno, también podemos sacar que de la intersección puede valerse con dos formas de condicional por una probabilidad para resolver la intersección. Entonces, en este caso, aquí la intersección va a ser de L inter T, que va a ser la multiplicación de estos. Pero este lo desconocemos, pero este ya lo conocemos. Aquí no nos dan arriba, nos dicen que la intersección es 0,08. Entonces en este caso es hacer 0,08008. Para cuyo caso vamos a aplicar el que está aquí, el original, y que vamos a decir, la probabilidad que buscamos de t inter L va a ser la intersección del suceso, porque este de aquí es el mismo que está acá, entonces va a ser 0,008 partido en la probabilidad de L. La de L la sabemos, 0,9. Y eso nos da como resultado que la probabilidad de 0, bueno, muy aproximados también sigue siendo 0,008. Y esa es la respuesta. Entonces, pues, t dado L 0,008. Ahora, ¿por qué es distinta de la de acá? Yo fui a hablar con la profesora lo mismo y si esto da esto. Así que no se preocupen. Este le falta un 0 aquí. Pero da el que tenemos aquí. Eso de primera. Bueno, otra cosa que me gusta marcar tanto, por lo menos a mí personalmente, a mí me gusta hacer los diagramas de la tabla. Me gusta hacer la tabla. Más que nada porque yo encuentro que igual me da bastante información, pero este es un poco más visual. Solamente para cumplir con el tema de la tabla, pueden hacer uno o el otro, pero al del momento del control o la prueba, lo importante es que se decidan por uno, porque hacer los dos les va a tomar demasiado tiempo. Entonces en este caso tenemos eso así. Y sabemos la intersección de L y T, esto es 0,008, porque nos lo dan. Aquí en esto van a estar las intersecciones de estos sucesos, de L y T, de no L y T. Entonces la intersección de L y no T, o T complemento. Y esta va a ser la de no L complemento y T complemento. Entonces, y aquí abajo va a estar la probabilidad de L, la probabilidad de L complemento, la probabilidad de T complemento, la probabilidad de T, y esto tienen que sumar. De aquí para abajo tiene que sumar 1, o sea, de aquí para acá tiene que sumar 1, de aquí a la izquierda, de izquierda a derecha tiene que también sumar 1, y lo que está al interior del recuadro de la tabla también debe sumar 1. Entonces, también como dato, bueno, lo que son las ramas, la rama en sí del árbol, de este punto de este punto a este punto y de ese punto a este punto deben sumar 1 por complemento. Lo mismo aplica, el valor que nos dé aquí, de esta rama, de aquí a acá, con el valor de esta rama, de la condicional de aquí a aquí, también debe dar 1. Lo mismo para la de acá. Pero la única diferencia es que ya cuando estamos al final del árbol, en los puntos finales, la suma de las intersecciones del árbol, de la parte final, cada una de estas tiene que sumar 1 también, porque son estas mismas las que se encuentran dentro del recuadro de la tabla. Entonces nos dan eso, nos dicen que de L, dicen que de no L es 0,1 y por completo es 0,9, ¿cierto? Y de T esto va a ser 0,05 y esto va a ser 0,95. Y bueno, este lo podemos sacar restando, o sea, podemos restar la P de L menos la intersección y nos va a dar el que tenemos aquí. Esto va a ser 0,892. 0,9. Y lo mismo se puede hacer horizontalmente. Se toma la probabilidad total de t, se resta la intersección y te va a dar el de aquí, que eso va a ser 0,042. Y lo mismo para acá. Entonces esto va a ser 0,058. Entonces teniendo eso, igual tiene varios datos si te preguntaran otras cosas. Si te preguntaran la condicional de otro valor, si te preguntaran
las intersecciones de otros datos y también tenía todo. Solamente que en este por lo menos tienes el desarrollo y sabes que la intersección va a ser este multiplicado a este. Y eso como información. Ya. Entonces el siguiente va a ser el 211. El 211. Lo tengo cuando me la cual, no disculpen. Ya. Dice, un componente eléctrico se empaqueta en el lote de 25 unidades. Bueno, ya tenemos que cada lote tiene 25 unidades. Se rechaza el lote si al inspeccionar un máximo de dos componentes, alguno sale defectuoso. O sea, uno de dos tiene que ser defectuoso para ser rechazado. Y tenemos que el primer inspector realiza el siguiente procedimiento de inspección. Extrae un componente. Si resulta defectuoso, se rechaza el lote. Si el primero no es defectuoso, se extrae el segundo. Y si también resulta no defectuoso, se acepta. Entonces este lo va a aceptar si es que ni el primero ni el segundo salen defectuosos, pero lo va a rechazar si es que el primero sale defectuoso o si el segundo sale defectuoso y el primero no. Bueno, perdón, tengo en la casa bulla. Un segundo inspector utiliza un aparato donde introduce dos componentes simultáneamente y se rechaza el lote si alguno es defectuoso. Entonces, cierto lote contiene 4 componentes defectuosos, o sea, son 4 defectuosos de 25. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar este lote por cada uno de los inspectores? Entonces, veámoslo por uno. Para el primer inspector que tenemos, para rechazarlo, ¿qué necesita? Que el primer componente esté defectuoso. O sea, claro, nos pregunta cuál es la probabilidad de rechazar cada uno. Entonces va a ser la probabilidad de que el primer componente o el D1 esté defectuoso. El subíndice aquí por lo menos yo lo indico para la extracción. Como son extracciones distintas, una después de otra. Y aquí por lo menos podemos asumir que va a ser sin... ¿cómo se llama? Bueno, no devuelve el primer objeto al lote. ¿Ya? Sin reposición. Entonces, para que rechace el primer inspector rechace, tiene que rechazar que el primero salga defectuoso y también va a rechazar en el caso de que el primero haya salido bueno y el segundo haya salido defectuoso, haya salido malo. Bueno, en este caso va a definir de como que el componente está defectuoso. Y ve como que el componente está bueno. Más que nada para tenerlo ahí como formalmente. Entonces, en este caso, en la suma porque tiene que ser unión de estos dos casos, más que nada. Bueno, que sea unión no significa que sea suma siempre, pero tenemos dos casos y va a ser el primer caso más la probabilidad del segundo caso. Más una obviedad que alguna otra cosa. Entonces, para la probabilidad del primer tema, para que salga defectuoso, aquí sabemos, 4 componentes defectuosos de 25. En este caso, para que salga defectuoso, como una primera iteración es de 4 partido en 25. ¿Por qué digo para la primera sucesión? Porque si después a la segunda extracción, que asumo, que podemos asumir que va a ser sin reposición, un de 2 va a ser, por ejemplo, no, y si por ejemplo el primero sale defectuoso, que el segundo también sale defectuoso, va a ser como de 3, porque ya hay un defectuoso menos, partido en 24, porque hay un elemento menos. Pero de cualquier forma, en este caso va a ser el 4 partido en 25 de la probabilidad más la intersección de los dos sucesos. Entonces, podemos saber, bueno, y que sea bueno, también se puede anotar como el D complemento. Por lo tanto, si D completo, si hay 4 componentes de 25 que son defectuosos, van a haber 21 elementos de 25 no defectuosos. Entonces, que el primero sea no defectuoso, sea bueno, es una probabilidad de 21 partido en 25. Y aquí si hay reposición, porque es en un caso aislado y después el otro caso aislado. Y esto es porque es una intersección de sucesos
la probabilidad de que sea defectuoso, pero como hay un elemento menos, de 24. Y eso nos va a dar, voy a usar la calculadora, ahora partido en 25 más 21 partido en 25 por 4 partido en 24. Y eso nos da 0,3. Que es la respuesta que, bueno, nos dan aquí, el spoiler de la respuesta. Y para el segundo inspector, nos dicen que incluso dos componentes simultáneamente rechazan el lunes si alguno es defectuoso. O sea, puede salir el primero defectuoso, el segundo defectuoso, o los dos juntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, como ambos son de dos elementos, se podría tomar como una forma de algo así. Como que tienen la probabilidad de que el primero salga y que del segundo salga, por ejemplo, y que este sea la primera sacada y la segunda sacada, que sea bueno, defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Para este caso, el segundo dice que de que alguno sea defectuoso. Entonces, si este va a ser defectuoso y este defectuoso, nos pide la unión de estos elementos. Entonces, eso va a ser de 1 unión con de 2. El tema es que esto, bueno, por propiedades sabemos que eso podría definirse como la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 menos la probabilidad de D1 inter de 2. Pero esto no sabemos ese, bueno, sabemos el primero, pero el segundo, y esto es un cacho más que nada se aplica igual para, no sabría bien aplicarlo, pero también tenemos otra propiedad, que es la del complemento. Si nos están pidiendo solamente el área achurada de acá, va a ser también lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de lo que está afuera. ¿Y eso qué es? La probabilidad de afuera es la intersección de los complementos de los elementos 1 y 2. Entonces, de que sea bueno el primero y bueno el segundo. Para cuyo caso va a ser 1 menos, que salga bueno el primero es 21 partido en 25 y bueno el segundo es 20 partido en 24. Y eso va a ser calculadora. Eso partido en 20 de 24. Y eso va a ser 1 menos. Estoy usando la calculadora aquí que tengo en la mano, por eso no muestro nada. Eso también nos da 0,3. Ya tenemos las dos respuestas. Bien, el siguiente, el 3,1, que lo tengo acá en el cuaderno. 3,1 es uno bastante interesante, más que nada, más que porque sea difícil, es porque su forma de plantear el ejercicio es un poco difícil como de llevar, de entender. Dice, la probabilidad de que un componente sea de un sistema se averíe en un periodo de tiempo dado es 0,01. Entonces ya de eso podemos decir de que la probabilidad de que se averíe, definiendo como A el componente se avería, componente averiado, ¿sí? Es de 0,01. Y por ende podemos sacar su complemento al tiro, que es de 0,99. Su estado averiado funcionando se comprueba con un test que indica que cuando el componente funciona, la probabilidad de que el test indique lo contrario es 0,05. O sea, que el test indica lo contrario, en este caso se refiere a que indica lo contrario a cuando el test indica que funciona. Entonces, el test lo que está indicando es que el componente funcione correctamente. Entonces, vamos a definir el B como que el test indica que el componente, por ende, está bueno, o sea, en buen estado, por eso B. Entonces, lo que nos dice el otro dato es que de que el test dice que el test indique lo contrario, o sea, que indique que no está bueno, dado que
eh, dado que el componente está funcionando, ahora se comprueba con un test que indica que cuando el test funciona, la probabilidad de que indique el test lo contrario es 0.05. Entonces que indique, bueno, debería estar bueno, más que nada como la explicación. El test va a decir que está bueno si, eh, si el componente no está averiado. Y el test va a decir, bueno, y esto dice, si el componente está averiado, el test no se equivoca. Entonces el test dice que no está bueno si es que está averiado. ¿Ok? Entonces esos son los dos datos que nos dan, más que nada la explicación. Entonces, que el test indique que no está bueno, dado que no está averiado, es de 0,05, que es el dato que nos dice aquí, que nos dice que lo contrario. Y lo otro es que cuando el componente está averiado, el test no se equivoca. Entonces el test dice que no está bueno, dado que está averiado, eso, si no se equivoca, es una probabilidad absoluta de 1. Entonces, ¿qué nos preguntan? Si el test indica que el componente está averiado, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo esté? Entonces, el test indica que el componente está averiado. Si, lo mismo, si es la palabra clave para marcar condicional. Entonces nos preguntan, la probabilidad de algo si está averiado. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esté? No, esto no es. Adelante. Si el test indica que si el test indica que está averiado, o sea, el test dice que no está bueno, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté averiado? O sea, de A dado PC. Y eso es lo que nos piden. Entonces, aquí lo que les decía, pueden hacer árbol, pueden hacer tabla, preferiblemente árbol. Entonces, de que está averiado nos dicen 0,01. Y la probabilidad de que no esté averiado, 0,99. Luego, eh, una cosa como consejo, si ustedes ven que en los datos les dicen que B dado A y otro B dado A, y no al revés, saben que este es como el principal. El que está dando la condicional es el dato más principal, y ese es el que ponen en el origen de la rama. Si le dieran un dato al revés, tipo le dieran EBC dado A complemento y después le dieran un A dado B, por ejemplo, ahí pueden escoger cualquiera. Pero en cuyo caso aquí, como ambos dependen de A, o aplican los dos con A. Entonces, este va a ser la probabilidad de B dado A, de B dado A. Bueno, el complemento de este se puede sacar el complemento. Bueno, también aquí, BC dado A, y ese no lo dan. Ese es 1. Si ese es 1, este tiene que ser 0, porque tiene que sumar 1. No puede ser más de 1 ni menos de 1. Luego, la probabilidad de B dado a que no esté averiado y la probabilidad de que no esté bueno dado que no está averiado. En este caso dice que no esté bueno dado que no está averiado, nos los dan, que es 0,05 y este va a ser 0,95. Y ahí ambos suman 1. Entonces, aquí la intersección de B inter A es de 0. 0 por 0.01 es eso. Y la intersección de BC inter A va a ser 1 por 0.01. Entonces eso es 0,01. Luego la probabilidad de B y A complemento va a ser la multiplicación de estos. Eso va a ser 0.99 por 0.95. ¿Ok? Eso va a ser 0,9405. Entonces 0,9405. Y luego la probabilidad de que no B y AC y A complemento. Entonces eso va a ser 0.05 por 0.99. Entonces eso va a ser 0,0495. ¿Ok?
Y estos deberían sumar 1, más 0.9405 más 0.01. Da 1. O sea, está bien. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la probabilidad de A dado B complemento. Y eso por fórmula es probabilidad de A inter BC partido de la probabilidad de B complemento. ¿Cómo sacamos la probabilidad de B complemento en el caso de una tabla? Bueno, en el árbol. En la tabla es más fácil porque si nos damos cuenta en la parte de la tabla, aquí al fondo, al final de las tablas te dan las probabilidades totales de la variable que estáis buscando. Entonces, si hubiéramos hecho tabla, la hubiéramos tenido ya. Entonces, ahora no la tenemos, pero no es más difícil que decir esto, que la probabilidad de BC va a ser todo probabilidad que, de las intersecciones que contengan al B complemento. Entonces eso va a ser la probabilidad de B complemento inter A más la probabilidad de B complemento inter A complemento. Más que nada porque aquí probabilidad de B más la otra probabilidad de C se van a como complementar, pero la de A y la de A complemento se van a terminar anulando, como en el concepto. Entonces eso va a ser 0,01 más 0,0495. Entonces 0.01 más 0.0495. Y eso va a ser prueba de B complemento 0,0595. Ok. Y ese de A inter B complemento también lo tenemos. Lo tenemos A inter B complemento, que es este mismo. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser 0,01 partido en 0,0595. Y eso nos va a dar 0.01 dividido en 0.0595. Y nos va a dar a 0,1680. No sé, 0,168067.2. Que aproximado, pueden aproximarlo a 4 a 5 dígitos. 4 a 5, para que le dé lo mismo acá. Entonces 5, 0,16807. Y ahí está su respuesta. Ahí está la del ejercicio, que es la que nos da. Entonces, está bueno. Entonces, ¿no queda otro ejercicio más? El ejercicio número 20. Hay un poco de agua. Bien. El 3,20. 3,20 lo tengo por aquí. Efectivamente, aquí está. Bien. Nos da una tabla. Un sistema informático online tiene 4 líneas. Tiene 4 líneas de entrada para la comunicación. Cada línea cubre un porcentaje de tráfico de entrada y cada línea tiene un porcentaje de mensajes que ingresan con error. En el siguiente tabla se describe todos estos porcentajes. Entonces aquí no dicen sin error. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un mensaje del total de todos, este haya ingresado sin error? Entonces esto es la probabilidad de que algo al azar haya salido sin error, de ese. Fácil. Y la segunda dice, ¿cuál es la probabilidad de que si el mensaje entró con error, si marca la condicional, entró con error? Entonces ya sabemos que va a ser la probabilidad de algo, dado que entró con error. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ingresado de la línea 1? De ella. Entonces ahí ya listo. Probabilidad de que si de L1, dado que venga con error. Entonces, bueno, aquí si hacemos una... Bueno, la tabla va a estar difícil un poco porque hace larga, porque son de 4 por 2. Y hacer el árbol también va a ser un poco largo, pero vamos a hacer árbol. Lo voy a hacer acá al lado. Entonces a partir de aquí vamos a tener línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Ojalá me alcance el espacio. Entonces,
Bueno, tenemos 40, 30, son 70, son 80 y son 100. Entonces aquí tenemos 100 en total. Entonces eso va a ser 0.4. Entonces línea 1 es igual a 0,4. La de la línea 2 es de 0,3. Línea 3 es de 0,1. Y la línea 4 es de 0,2. Y luego vamos a decir como que como que el mensaje entró con error. Entonces aquí vamos a tener un T2, probabilidad de que venga con error, dado que viene de línea 1. Y va a ser el complemento de este, porque este es el mensaje sin error. Entonces esto nos dice que el porcentaje de error dado de línea 1 es igual a eso. Y vemos aquí, el porcentaje que venga de error dado de la línea 2 es eso. Porcentaje de error dado a la línea 3 es de eso. Y la probabilidad que sea de error dado a la línea 4 es eso. Entonces esto va a ser 0,02 sin error, perdón. Complemento, complemento, complemento y complemento. De sin error dado línea 1 y ese es 0,998. 0,98, perdón, porque es un 90 y el porcentaje. 0. No, me equivoqué. 0,998, porque es el porcentaje. Entonces 0,002. 0,002. La confusión. Entonces este es el porcentaje. 0,998, 0,998, 0,002. Ok. Y aquí la probabilidad de que venga con error dado a la línea 2 y la probabilidad de que venga sin error dado a la línea 2 es de 0,999. Sí, 0,999. Y este va a ser de 0,001. Este de aquí. Lo estoy escribiendo aquí en el borde porque no me da el espacio que en la hojita. Después lo pongo aquí en la intersección y ahí va a quedar un poco más. Voy a alargar esto para acá, esto para acá. La rama quedó chueca, pero es la rama de para allá. Ya borremos nomás, sí, no importa. Ahí. Entonces esto va a ser 0,9999. Aquí. Este es de error dado L3. La probabilidad que venga con error, sin error, dado la L3. Esto es de 0,997. Este va a ser de 0,003. Y el último, que va a ser, esta es la probabilidad de que venga con error, dado la línea 4, no lo sé. Y esta va a ser la probabilidad de que venga con error, sin error, dado que viene de la línea 4, es de 0,992. Un poco difícil de notar así. Es el 0,008. Bien. Luego la parte flojera, que es las de intersecciones de E inter L1, que va a ser la multiplicación de estos. E inter L1 de esto va a ser 0,0008. La de E complemento inter L1 va a ser 0,3992. La de E inter L2. E inter L2 es 0,0003. Y la probabilidad de que E complemento de inter L2, eso va a ser de 0,2997. Luego la probabilidad de E inter L3 va a ser 0,0003. La probabilidad de que sea E complemento inter L3 es de 0,0997.
y probabilidad de dado I en IL4 0,0016 y la probabilidad de que sea E complemento integral E4 es de 0,1984. No he comprobado que dan 1 porque te lo sacan en el cuaderno, así que ya lo comprobé. Entonces, en la A, ¿qué nos piden? Esto es importante, bueno, más ordenado, obvio, por control y prueba, pero que si pueden sacar todos los datos posibles, saquen todos los datos posibles. O sea, hacer más fácil el ejercicio o si le más cómodo saquen hasta donde les pide. Depende de la cantidad de tiempo y cómo puedan hacerlo cada uno. Entonces, el primero nos pide probabilidad de E complemento. Y eso similarmente a la demás ejercicio, va a ser todo intersección que contenga a E complemento. Entonces, hacer de E complemento inter L 1 más probabilidad de E complemento inter L 2 más la probabilidad de E complemento inter L3 más la probabilidad de E complemento inter L4. Entonces, esto va a ser, bueno, 0,3992 más la 0,2997 0,2997 más probabilidad de 0,0997 997, ¿cierto? Y complemento entre L3. Voy a marcarlos. Chale, ese no es. Ahí, aquí, ahí y ahí. Entonces, 0,997 más 0,19849. Está feo, pero se entiende. Y eso va a ser, con calculadora, sería 0,3992 más 0,2997 más 0,0997. Y eso va a ser más 0,1984. Y eso nos da 0,997. Es el primero, la probabilidad de el E complemento. Y la D, ¿qué nos pide? Nos pide L1 inter E. Entonces, probabilidad de línea 1, dado que salió erróneo. Entonces, no es más que la probabilidad de línea 1 intersectado con E, partido en la probabilidad de que sea erróneo. Erróneo, si se fijan, va a ser el complemento de este. El complemento de este. Entonces, lo podemos anotar. L1 inter E lo podemos tener. L1 inter E es 0,0008 partido en 1 menos 0,997. Lo pueden anotar así o hacerlo directo. Eso va a ser, 0,0008 partido en 0,003. Y eso va a ser 0,2667. Y ahí está la respuesta y ahí está la otra respuesta. En este caso nada tiene el spoiler. Bien, nos quedan 2 ejercicios. Demás lo hacemos en un ratito más, que nos queda. El 22, el 322. Voy a tomar un poco de agua. Dice, una red de comunicación está formada por 4 componentes que funcionan de forma independiente, las cuales están conectadas de la siguiente manera. Tenemos lo puedo llamar ruta o línea, puedo llamarlo aquí como R1 y la ruta 1 y la ruta 2. Componente 1, componente 2, componente 3 en serie. Y el componente 4 está en paralelo a la línea 1, a la ruta 1. Entonces funcionan, los componentes, cada una funciona con probabilidad 0,9. Entonces tiene probabilidad 0,9, este tiene 0,9 y este tiene 0,9. Mientras el componente 4 depende de la velocidad de transmisión. Entonces, si la velocidad de transmisión es alta, este funciona con probabilidad 0,95 y si es baja, este funciona con probabilidad 0,8. Ya.
La red de comunicación funciona entre A y B, si es posible encontrar al menos uno de los caminos de comunicación entre ellos. Entonces, el al menos uno, eso marca una unión. Solo como dato. Y se determina la probabilidad de que la red de comunicaciones funcione. Entonces, tenemos el primer caso. Para la ruta 1. Bueno, ¿qué datos nos dan? Que la probabilidad de C1 es igual a la probabilidad de C2, que es igual a la probabilidad de C3, que eso es 0,9. ¿Ya? Y luego dice que si la velocidad de transmisión es alta, entonces vamos a definir aquí A es la velocidad de transmisión alta y B es la velocidad de transmisión baja. Entonces, luego ¿qué datos nos dan? La probabilidad de que C4 funcione dado que es alta, entonces nos dicen que el C4, la probabilidad de que C4 dado que es alta es de 0,95. ¿Se entiende? Pues, ¿cierto? Si es la probabilidad de que C4 funcione dado que es alta. Y nos da la probabilidad de que si es baja, entonces 0,8. Entonces C4 funcione dado que es baja es de 0,8. Bien. Y dice, se sabe que la velocidad de transmisión es alta con probabilidad 0,6. Entonces sabemos que otra cosa, probabilidad de que es alta, 0,6. Y por complemento, si es baja, tiene que ser 0,4, porque solamente hay dos opciones, A o B, alta o baja. No hay un intermedio ni espacio entre ellos. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto es la probabilidad de la ruta 1? ¿Cómo va a funcionar la totalidad? Como están en serie, es la intersección de las probabilidades de cada uno. Entonces, de la ruta 1, la probabilidad de que funcione va a ser de C1 inter C2 inter C3. Y en este caso, cada uno de ellos es independiente de uno de otro. Este no depende de este, puede funcionar independiente. Entonces, va a ser la multiplicación de la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2 por la probabilidad de C3. Y como los tres comparten la misma probabilidad, va a ser 0,9 al cubo. Y eso va a ser 0,729. Luego, para la ruta 2, ya es un poco más largo, porque hay que hacer diagrama de árbol. Primero con si es alto o bajo, la probabilidad, porque aquí, como lo mismo que les dije, alto o bajo, entonces lo ponemos ahí, la probabilidad de que sea alto es de 0,6, la probabilidad de que sea bajo es de 0,4. Entonces, luego dice, y esto va a ser en referencia a C4, obviamente. Entonces, luego tenemos la probabilidad de que C4, dado que es alto, eso es 0,95. Entonces, la probabilidad de que C4 no funcione, dado que está en A, es de 0,05. Y luego, tenemos la probabilidad de que C4 funcione en B, es de 0,8. Y la probabilidad de que C4 no funcione, dado que está en B, es de 0,2. Ya, entonces aquí vamos a sacar las intersecciones de ellos. Probabilidad de C4 dado A, o sea, IA, es la multiplicación de ambos, que va a ser 0,95 por 0,6, va a ser 0,57. Luego la probabilidad de que C4 complemento inter A va a ser 0,05 por 0,6, que es igual a 0,03. Luego, la probabilidad de que C4 funcione, dado que está en B, es de 0,8 por 0,4, que eso va a ser 0,32. Y la probabilidad de que C4 no funcione, dado que está en B, eso es de 0,2 por 0,4. Entonces eso va a ser 0,08. Si suman, entonces 0,8 más 0,32 más 0,03
más 0.57. 1. Entonces, también calculados da 1. El calcular 1 más que nada para decir, sí, está, hice bien los cálculos. Más que nada, así me dio. Entonces, estas son las probabilidades en general de C4. Entonces, ¿qué nos preguntan? De que funcione, de que la red pase de A a B. Entonces, para que pase de A a B necesitáis al menos 1. Entonces, eso va a ser la probabilidad de que la ruta 1 funcione u que funcione el C4, que funcione el C4 completo, porque aquí no sabemos cuánto vale C4 por sí solo. Claro, ahora podríamos calcularlo sumando el C4 más por ejemplo. Pero se puede hacer así, pero como es unión, es mejor hacerlo, porque de R1 lo sabemos. Esto es de R1, esto es de R1. Y C4 también lo podríamos saber. De hecho, calculemos el tiro de la C4. Entonces, la probabilidad de C4 es la probabilidad de C4 inter A más la probabilidad de C4 inter A complemento. Eso va a ser 0,57 más 0,32 y eso va a ser 0,89. Entonces, la probabilidad de R1 más la probabilidad de C4 menos la probabilidad de R1 por probabilidad de C4. Y esto de R1 es 0,729 más 0,89 menos 0,729 por 0.89. Eso nos va a dar 0.729 más 0.89 menos 0.729 por 0.89. Y eso nos va a dar 0,97019. Y esa es la probabilidad de R1 o C4 funcione. Y ahí está la respuesta de este ejercicio. Bien, vamos al siguiente. Yo creo que el último quizá, o hacemos uno más después quizá. El 23. Este particularmente porque la profe me pidió que lo viéramos. Este no es difícil, de hecho sí alcanzaríamos a hacer otro más aparte de este. Bien, un poco de agua. Bien. Entonces, en una industria se realiza una comprobación manual de la calidad de producto que fabrican antes de introducir al mercado. Esta comprobación califica el producto como correcto o incorrecto. Entonces podemos tener correcto o incorrecto. Y por otra parte, el producto puede salir de la producción defectuoso o no defectuoso. Entonces puede ser defectuoso o no defectuoso, incorrecto o no incorrecto. Tenemos esas 4 opciones. Se sabe que el 87% de los productos defectuosos son clasificados como incorrectos y el 94% de los no defectuosos son clasificados como correctos. Además, la probabilidad de que un producto sea defectuoso de la fabricación es de 0.07. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se deban revisar 2 productos para clasificar uno como incorrecto? Justifique y fundamente, por ahí no vamos a justificar tanto. Y si un producto ha sido clasificado como incorrecto, determina la probabilidad de que no sea defectuoso. Entonces, ¿qué datos nos dan? Producto sea defectuoso, eso vamos a tomar al tiro. Entonces vamos a dar de cómo el producto es defectuoso y de complemento como que el producto no es defectuoso. Luego vamos a marcar como la probabilidad de que, incorrecto va a ser incorrecto y el incorrecto complemento va a ser el correcto. Más que nada para trabajar con un solo 1 y 1, para no estar como confundiendo entre C y la C, la I y la C. La D, la I y la C. Eso. Entonces, la que nos da, la probabilidad de que dice que la probabilidad de que un producto sea defectuoso 0,07. Entonces, por complemento, no defectuoso 0,93. Luego nos dicen el 87% de los productos defectuosos
son clasificados como incorrectos. Entonces, en realidad esto, a pesar de que parezca D dado I, es un I dado D. Porque es la probabilidad de que sea incorrecto, dado que salió de la producción defectuosa. Porque claro, defectuoso el total, y el 87% de los defectuosos son clasificados como incorrectos. Pero van a haber un 13% de correctos que también van a pertenecer a los clasificados como defectuosos. Entonces, eso va a ser 0,87. Y la probabilidad de que no defectuosos son como correctos. Entonces, dado que no incorrecto dado no defectuoso, 0,94. Bien, eso tenemos por ahora. Entonces, a diferencia de los otros, yo lo realicé con una tabla, así que voy a hacer la tabla, más que nada porque me gusta. Y para que tengan un poco también vean un poco de esto. Entonces, en este caso, la tabla la vamos a tener aquí. Entonces aquí vamos a tener los defectuosos, los no defectuosos, los incorrectos y los no incorrectos o correctos. La probabilidad de defectuosos 0,07, probabilidad de no defectuosos 0,93. Ya, bueno, también esto lo podemos haber hecho con árbol, lo voy a hacer al lado. Pero también, ¿qué más sabemos? Bueno, eso particularmente. De aquí podemos sacar que la probabilidad de eso, la intersección, I dado D, o sea, I inter D, que es la que está aquí en la esquina superior izquierda, es la multiplicación de I inter D por probabilidad de D. Entonces eso va a ser 0,87 por 0,07. Eso va a ser 0,0609. Y teniendo uno de estos ya podéis rellenar la tabla. No toda la tabla, aquí tienes uno. Entonces al menos dos. Entonces esto va a ser la probabilidad de I inter D, que es 0,0609. Y de este podemos sacar que de el I complemento interseccionado con D complemento es la probabilidad de I complemento dado D complemento por la probabilidad de D complemento. Y eso va a ser I complemento D complemento 0,94 por D complemento 0,93. Entonces eso va a ser la que está en la esquina aquí. 0,8742. Y ahora sí podemos, porque si este es 93 menos este, nos debería dar 0,0558, la resta de la probabilidad de D con la intersección de I complemento y D complemento. Estos dos, la probabilidad de I va a ser 0,1167 y también, por ejemplo, podemos sacar la intersección de I complemento y D, restando la probabilidad de D con la intersección de I y D, o sacando el de acá abajo primero, que es la probabilidad de I complemento restando 1 menos 0,1167, 0,8833. Y después el de arriba nos va a dar, bueno, este es un número muy pequeño, 9,1 por 10 a la menos 3. Ok. Y con árbol, ¿cómo sería con árbol? Con árbol sería de la siguiente forma. Aquí depende de D, entonces vamos a dejarlo como el defectuoso va a ser 0,07, porque era un 7%, ¿cierto? 0,07. Y la de D complemento es 0,93. Y luego, la probabilidad de que sea incorrecto dado D, eso lo tenemos, 0,87. La probabilidad de que
el complemento de lo otro que no sea incorrecto dado que está en los defectuosos, 0,13. Luego tenemos la probabilidad de que sea incorrecto dado que no estaba defectuoso. Eso no lo sabemos, pero sabemos el de abajo. Probabilidad de que no sea incorrecto dado que no está defectuoso es de 0,94, por lo tanto es 0,06. Luego las intersecciones de ambos, que bueno, ya las sacamos, que es lo mismo del lado, 0,0609. La probabilidad de I complemento inter D, eso va a ser 9,1 por 10 a la menos 3. Y bueno, probabilidad de I inter D complemento. Yo estoy haciéndolo largo para que vean las dos formas. Este ejercicio en realidad es más corto. Esto va a ser I inter D complemento, va a ser 0,0558. Y la probabilidad de I complemento inter D complemento va a ser 0,8742. Si esto va a sumar 1, todo suma no te da lo mismo. Entonces, pero aquí, por ejemplo, puedes visualizar más los datos que te dan, pintándolos de un color distinto o lo que sea. Bueno, ahora lo que nos aqueja, las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que se dan de revisar dos productos para clasificar uno como incorrecto? Entonces, para clasificar uno como incorrecto, sacando dos, este me costó también pensarlo un poco, pero termina siendo una multiplicación simple. Va a ser la probabilidad de que sea incorrecto, 1, por la probabilidad de que uno no lo esté. Entonces, porque estoy sacando 2 y uno tiene que estar incorrecto. Tiene que estarlo. No es que al menos uno sea incorrecto, es que uno tiene que estar incorrecto para clasificarlo como incorrecto. Entonces, esto va a ser 0,1167 por 0,8833 es igual a 0,103081, que es lo que está arriba. Y la B, que le pregunta si, lo importante, el producto ha sido clasificado como incorrecto, entonces tiene la probabilidad de que algo dado incorrecto determina la probabilidad de que no sea defectuoso, o sea, de complemento. En ese caso es fácil, ya lo hemos visto, inter I partido en probabilidad de I. Entonces, de complemento inter I es 0,0558 partido de I, que es 0,1167. Y va a ser 0,47, 4 por 9, 4781 49. Entonces ahí tenemos las dos respuestas. Bien, yo lo dejaré hasta acá. Si tienen más ejercicios y dudas o algo, me los mandan. No prometo, bueno, tengo mi horario y mi problema, no prometo responderlo al tiro. Lo podría hacer en cuanto pueda. Y si no, van a quedar guardados para la siguiente clase. Eso. Tengan buena semana.